Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, tras el informativo. En la jornada de miércoles nos acompaña el secretario provincial de Comisiones Obreras en la provincia de Almería, Antonio Valdivieso. Don Antonio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Interalmería Televisión. Muchas gracias. Es un placer tenerte con nosotros. Además, estuviste con nosotros hace un mes y valorábamos los datos del mes de septiembre. Hoy toca valorar los datos del pasado mes de noviembre. Cuéntanos, 1.332 parados menos en la provincia de Almería. Parece un buen dato, pero solamente parece. Sí, aparentemente, bueno, lógicamente es un buen dato. Sería peor si fuese negativo, de aumento del paro, lógicamente, pero tenemos que contextualizarlo en la situación en que se produce en la provincia de Almería. Se produce en el tardío arranque de la campaña agrícola y, bueno, pues viene a incorporar esos trabajadores, sobre todo en el tema del manipulado, en el sector servicios, que es donde están encuadrados. Sin embargo, el sector industrial o el sector de la construcción u otros sectores, pues prácticamente aumentan en número de parados, y sobre todo este empleo que se crea ahora es un empleo estacional que volverá a engrosar las listas del paro pues dentro de unos meses, 5, 6, 7 meses, con lo cual no es una creación de empleo estable. Y bueno, pues es más de lo mismo, de lo que ocurre todos los años, y esto no nos hace salir de esa situación que nosotros definimos como que Almería es la líder en precariedad laboral de toda Andalucía, y casi que me atrevería a decir que de toda España, ¿no? Porque hay muchos indicadores que están alrededor de estos datos, de las condiciones de trabajo que día a día sufren los trabajadores y trabajadoras de nuestra provincia, que así lo demuestran. Y bueno, nosotros estamos demandando que esta situación cambie para mejor, y lógicamente pues estamos emprendiendo y llevando a cabo todas las acciones que están en nuestras manos y otras que pondremos en marcha próximamente para que esta situación se empiece a revertir y empiece pues a imperar sobre todo unas condiciones laborales, unos salarios dignos y unas condiciones laborales dignas, exentas de esa precariedad laboral que, si quiere, ahora después pues, podemos ir analizamos. Hablando. Sí, pero fundamentalmente porque ese ha sido uno de los mejores meses de noviembre. Eso también se puede destacar. Pero lo que sí está claro es que en la provincia de Almería lo que sí tenemos es una alta, en este caso, como te digo, el dinero, temporalidad y economía sumergida. Sí. Efectivamente. Sí, además, fíjate, creo que son 30 y tantos % lo que tenemos de economía sumergida. Sí, está en torno, es difícil de cuantificar, pero vamos, aproximadamente en torno al 30% de economía sumergida. Es decir, los datos es verdad que en la balanza interanual se ha descendido en paro, negativo. Pero si lo comparamos, hacemos un balance mucho más a largo plazo. Desde el inicio de la crisis de 2007-2008 estamos todavía con 20.000 personas ocupadas menos. 20.000 personas ocupadas menos. Por lo tanto, los datos que tenemos actualmente de empleabilidad actualmente es muy inferior a los datos que teníamos en 2007, en 2008. Y además con un empeoramiento, como te decía, de esas circunstancias que rodean a estos trabajadores. Por lo tanto, esa precariedad, y además no solamente tiene una podemos decir, consecuencias en el corto plazo, en este presente, sino que también las tiene a futuro. Estamos hablando de una alta siniestralidad, es decir, no se pone coto a la siniestralidad laboral. Este año ya hemos alcanzado los mismos niveles que ya eran muy altos del año pasado de accidentes laborales y sobre todo de fallecimientos por muerte en los puestos de trabajo. Y no se está haciendo prácticamente nada desde la administración ni desde muchas empresas para tratar de atajar pero ahí, Antonio, hay una ley de prevención de riesgos laborales que los empresarios son los que deben de por lo menos cumplirla, ya que la inspección brilla por su ausencia, pero... Bueno, la inspección hace lo que puede con los medios que tiene, que esa es otra cuestión que estamos reivindicando, y es que tanto la inspección de trabajo, tanto la inspección de trabajo como la Tesorería de la Seguridad Social, como los mecanismos de la agencia tributaria, tengan más medios humanos y recursos materiales para poder hacer un control más efectivo. En fin, hay un mal endémico con el tema de la prevención, y es que la prevención, lo que llamamos prevención de papel, es decir, hay muchos y muy buenos documentos elaborados sobre prevención en las empresas, pero están guardados en un cajón, en un armario, en una estantería. Sin embargo, no se llevan a la práctica. Esto es lo que hace que ese ahorro que se pretende para rebajar los costes laborales de las empresas
recaigan fundamentalmente sobre los trabajadores en cuanto a salarios y también en cuanto a medidas preventivas, y es lo que hace que la siniestralidad sea tan alta. Ahí tenemos un informe de fuentes salariales de la Agencia Tributaria correspondiente al ejercicio del 2016, que es el único que ahora mismo está cerrado, y nos dice que los salarios en la provincia de Almería, el 25% están por debajo de la mitad del salario mínimo interprofesional. El 50% está por debajo del salario mínimo interprofesional y el 67% de los trabajadores almerienses y trabajadoras cobran menos de 1.000 euros. Es decir, eso nos da idea de cuáles son las condiciones salariales que ha provocado la reforma laboral del 2012. Pero ahora está un gobierno del Partido Socialista que tanto había pregonado, es decir, hay que derogar la reforma laboral, llega el gobierno y nada se sabe. Y los sindicatos sí que estáis exigiendo. Estamos exigiendo y llevamos exigiendo tanto a al gobierno anterior como a este que se tomen las medidas para derogar la reforma laboral y, por supuesto, pensamos que la aritmética parlamentaria, aunque sea difícil, hay mecanismos para poder llegar a, si no por lo menos a la derogación completa de la reforma laboral, por lo menos los aspectos más relevantes, que son los que más daño han provocado sobre el mercado laboral y que afectan a las personas. De hecho, llevamos 3 años saliendo de la crisis con tasas de crecimiento superiores al 2,5% y, sin embargo, eso todavía no se traduce en la calidad del empleo y en las personas que trabajan. En Almería tenemos 57.809 personas que están inscritas en el paro, que están paradas en estos momentos. ¿Sería el momento de un cambio de modelo productivo que tanto se ha hablado? Sí, bueno, nosotros venimos reivindicando que, lógicamente, con el panorama que tenemos en Almería, donde solamente de los 3 motores, la agricultura, la hostelería, el turismo, el comercio y la piedra natural o el mármol, solamente el mármol genera empleo fijos, estables, pero es un sector que está afectado por la crisis de la construcción y la verdad es que, aunque ha remontado algo, está todavía en una salida de la crisis todavía incipiente. Pero, sin embargo, los otros 2 sectores, tanto el agrícola y su manipulación, el agroalimentario, como la hostelería, el comercio, están siendo año tras año batiendo récords de campaña, récords de visitantes, de gasto por turista, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, eso no se está traduciendo en un reparto más equitativo de esa riqueza que se está generando y que es el motor de la economía almeriense. Y, sobre todo, yo creo que ya ha llegado el momento, y hoy lo reconocía nuestro compañero Javier Ayestarán, que ha sido reconocido en el acto de la Constitución del 40 aniversario, que hacía un alegato para ver cuándo se reconocía el trabajo, se reconocía socialmente el trabajo de las personas que trabajan en el campo, sobre todo a los inmigrantes, que en su gran mayoría son los que sufren estas condiciones laborales y están también en unas condiciones humanas que quizás no son las más deseables. Además de por propia conciencia humana y por mandato constitucional, como hoy se ha recordado en la subdelegación de gobierno, hay también un imperativo económico, y es que la Unión Europea ya no solamente ya le basta con que los productos estén libres de productos fitosanitarios, etcétera, etcétera, que tengan una calidad, que tengan buen aspecto, buen sabor, sino lo que ya está pidiendo la Unión Europea es que esos productos se produzcan en unas condiciones justas, socialmente justas, y eso en la provincia de Almería, lamentablemente, en su mayor medida no se cumple. Por lo tanto, estamos insistiendo, queremos que se firme un convenio colectivo en el sector del campo almeriense, que llevamos más de un año negociando con las patronales, y ellos esta misma mañana llevabais conjuntamente UGT y Comisiones Obreras, presentabais, pidiéndole que ese convenio colectivo que está paralizado, que de una vez por todas se active, claro. Pero bueno, ellos están en unas posiciones que la verdad son bastante restringidas, y están incluso apostando por subidas salariales que no cumplirían ni siquiera con la previsión de crecimiento del salario mínimo interprofesional, además de retroceso en otras cuestiones que ya venían recogidas en el convenio. Y otra cuestión, que el sector agrícola y la administración no están cumpliendo cada uno con su obligación en este sector en concreto, el tema de la contratación. La mayor parte de la contratación que se produce en este sector es fraudulenta, porque ya hay una sentencia del Supremo en la cual prohíbe que se hagan contratos temporales a los trabajadores del campo almeriense. Por lo tanto,
todos los contratos temporales que hay ahora mismo en el campo almeriense y que la Administración, la Delegación de Empleo, conoce perfectamente porque los tiene registrados en su oficina, podría hacer una revisión de oficio de esos contratos y darle conocimiento a la Inspección de Trabajo para que tomara las medidas oportunas y los empresarios tuvieran que corregir ese fraude de ley que tienen en esos contratos. Esto lo que provoca, y antes comentaba, el tema de las rentas salariales, es que lógicamente no se cotiza a la Seguridad Social lo que se debería cotizar, claro. Los pagos a los trabajadores también están por debajo, lógicamente hay un fraude también a la Hacienda Pública, a la Agencia Tributaria, en impuestos, que después harían que nuestros servicios, lógicamente, hubiese más recursos para dotarnos de más servicios y mejores servicios, de más calidad, educación, sanidad, etcétera, etcétera, dependencia, y además tiene un daño a largo plazo sobre las pensiones. Estamos hablando que en Almería también es la tercera provincia por la cola de España en pensiones más bajas, donde no llega la pensión media no llega a los 800 euros, cuando la media nacional está por encima de 1.000 euros y hay, es decir, las pensiones, hay una diferencia de unos 300 euros de pensiones medias entre una y otra, ¿no? Entonces, bueno, todo esto está, por eso decía que está estrechamente ligado. Hay después también colectivos que se ven también muy desfavorecidos y por eso también hablábamos de esa precariedad, sobre todo son los inmigrantes que en nuestra provincia son un colectivo bastante importante, que han sido realmente los actores, los que han llevado el desarrollo de la provincia de Almería, sobre todo en el sector de la agricultura, y que parece ser que los nuevos vientos que corren pues no están por reconocer el trabajo y el esfuerzo y el sacrificio de estas personas, trabajadores venidos de muy lejos, que se juegan la vida en muchas ocasiones para poder llegar, a muchos de ellos les cuesta la vida, y que cuando están aquí pues se ven maltratados, se ven discriminados, se ven engañados y se ven pues, en unas condiciones que no serían las más idóneas. Yo creo que ya ha llegado el momento de que haya un reconocimiento social y laboral para estos trabajadores y que eso pues, lógicamente revierta en una mejor redistribución de la riqueza y lógicamente eso también va a revertir en una mayor capacidad de consumo, consumo interno, que haga que nuestra economía no solamente dependa del sector exterior, de las exportaciones, sino que el consumo interno también crezca y lógicamente con eso vamos a ganar todos y todas, empresarios y trabajadores. ¿Sería un momento de ahora con esta historia, con el tema de la reforma laboral, con todo lo que ha acontecido, de salir a la calle y tomar la calle? Bueno, nosotros siempre estamos en un proceso continuo de establecer diálogos tanto con gobiernos, con patronales, para tratar de mejorar las condiciones laborales y cuando esto no se produce o no se produce los avances que nosotros creemos que son los que se deberían producir, lógicamente hacemos llamamientos a las movilizaciones. Ahora mismo pues, hemos tenido movilizaciones, o seguimos teniendo en el sector, por ejemplo, de correo, en el sector de prisiones. Es decir, hay varios colectivos que están y otros que podrían posiblemente, si el campo, por ejemplo, no se reconduce y no tiene una salida, pues posiblemente se inicie un proceso de movilizaciones también en este sector y hoy había una rueda de prensa y seguramente en ella pues se habrá analizado este tipo de cuestiones, se habrán podido adelantar algunas previsiones en este sentido y bueno, llegado el momento siempre estamos dispuestos, independientemente del color del gobierno, tanto autonómico como nacional, por supuesto si hay que salir a la calle y reivindicar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, que no les quepa duda a nadie que vamos a estar ahí en la calle exigiéndolo y tratando de que esas dificultades de entendimiento, o bien con las patronales, o bien con los gobiernos o las diferentes administraciones, se plasmen al final en acuerdos y en avance en derechos para los trabajadores y las trabajadoras y la ciudadanía en general de nuestro país. Hablando de elecciones, tanto las autonómicas, que fueron el pasado domingo, como en la jornada de ayer, que teníamos elecciones en el sector de educación, lógicamente también importante también la presencia de comisiones obreras. Sí, bueno, ayer fue un día muy importante para nuestra organización porque se revalidaba o se estaba en juego la representación en el sector del profesorado no universitario a nivel estatal. En nuestra provincia son más de 10.000 los profesores que ayer estaban llamados a participar en estas elecciones sindicales. Nosotros mantuvimos los resultados y crecimos en un 50% en votos, con lo cual estamos bastante satisfechos del trabajo realizado por los compañeros y compañeras del Sindicato de Enseñanza de Comisiones Obreras
de Almería. A nivel andaluz hemos crecido en 4 delegados más para representarnos en la mesa sectorial a nivel andaluz, y a nivel nacional hemos revalidado la mayoría del liderazgo a nivel nacional. Por lo tanto, podemos afirmar a día de hoy que la enseñanza pública la lidera Comisiones Obreras a nivel nacional, con muy buenos resultados en todo el territorio nacional. Nos quedamos entonces ahora con las elecciones autonómicas. ¿Qué valoración te merece lo acontecido en ese posible cambio que pueda haber en la Junta de Andalucía después de casi 40 años de gobierno del Partido Socialista? Bueno, una convocatoria electoral, lo que se pide es que haya participación y que la ciudadanía se exprese. Yo creo que se ha expresado libre y democráticamente, y lógicamente esos resultados que están ahí pues tendrán que los partidos políticos saber manejarlos y tratar de llegar a los acuerdos que ellos entiendan que son los mejores para la ciudadanía. Lógicamente, total respeto a esos resultados, y bueno, es verdad que a lo mejor hay algunos elementos que no han podido sorprender a muchos, y bueno, que verdaderamente pues llaman la atención, ¿no? Yo creo que eso puede ser producto. Nosotros, de hecho, hicimos una ronda con casi todos los partidos políticos. Algunos no accedieron o no pudieron por agenda reunirse con nosotros, pero prácticamente todo el arco parlamentario andaluz, y le estuvimos exponiendo cuáles eran nuestras propuestas para, a nuestro juicio, para estas elecciones autonómicas, y sobre todo le hacíamos una llamada de atención en que se centraran en los problemas que tienen las personas de a pie, los trabajadores, las trabajadoras, los ciudadanos, y que fuese buscando realmente que las soluciones a esos problemas se pudieran traducir a lo largo de esta campaña y pudieran dar resultados para estas personas, ¿no? Bueno, esa es la petición, porque yo creo que hay un grado bastante elevado de desafección desde la ciudadanía hacia determinados estamentos políticos, y bueno, pues yo creo que es un momento de reflexión. Cada uno tendrá que hacer en su ámbito, tendrá que hacer la reflexión de estos datos. Nosotros, sí, pero sorprende fundamentalmente la alta abstención que ha habido. Sí, bueno, la participación ha sido casi 5 puntos menor con respecto a hace 3 años y medio. Sí, yo creo que eso es lo que marca la desafección que hay un poco, pero yo creo que los ciudadanos debemos, cuando hay una convocatoria electoral, debemos manifestarnos, pero manifestarnos el día de la votación. El día de la votación, y ejercitar nuestro derecho al voto, sea cual sea. Lógicamente, y además en el día que estamos hoy, previo al Día de la Constitución y en su 40 aniversario, lógicamente después lo que tendremos que estar vigilantes es que todos aquellos partidos y a todos aquellos gobiernos se sitúen en el ámbito de actuación dentro del marco constitucional, ¿no? Y bueno, pues ahí sí que pueden haber algunos desajustes, previsiblemente por los programas electorales, en los cuales de algún partido se incluyen preceptos que lógicamente están al margen de la Constitución, mientras no se lleven a efecto, no son constitutivos de delito, pero si se intentaran llevar a efecto, lógicamente estarían al margen de nuestra Constitución y por tanto fuera de la ley. Bueno, pues habrá que estar vigilantes en que esos preceptos, que ya digo, están al margen de la Constitución, no se materialicen en ninguna medida concreta de ningún gobierno, y ahí estaremos lógicamente para defender los derechos, sobre todo de las mujeres, por la ley de la violencia de género, que en algunos programas electorales de alguna fuerza política aparecen para abolir, o el diferente trato o discriminatorio trato que pueden tener las personas inmigrantes, o el tema de la abolición de derechos que están consagrados en nuestra Constitución, como es el derecho al autogobierno, al Estado autonómico. Yo creo que tenemos una Constitución que celebra su 40 aniversario, que ha dado, yo creo que los mejores frutos de desarrollo, de prosperidad, de convivencia al pueblo español, y yo creo que debemos seguir por esa senda. Lógicamente, los tiempos van cambiando y seguramente habrá que afrontar, cuando llegue el momento, con el consenso debido, una reforma constitucional para adaptarla en aquellos aspectos a la realidad actual de nuestro país, pero respetando los principios básicos que inspiraron esta Constitución que tan buenos resultados ha dado para nuestro país. Pero también hay otros partidos políticos, independentistas también, que la Constitución pues también se la pasan también. Bueno, digo lo mismo. Que lógicamente, que es que nosotros por los nuevos y por los nuevos que han salido y por los que están, que también deben de ver que mañana es un día muy importante, 40 años de la Constitución española, y que todos estén bajo amparo, pero todos.
Sí, por supuesto. Es decir, desde como tú bien comentas, hay algunos que están en su programa electoral, pero luego no sabemos si se puede llevar. Desde los sindicatos de clase, en este caso Comisión Obrera, nosotros somos contrarios a cualquier tipo de nacionalismo o independentismo excluyente. Por lo tanto, nosotros nos movemos dentro del marco constitucional y creemos que todo, es decir, en fin, es libre de querer reivindicar, pero tenemos un marco constitucional que nos dimos todos los españoles y hay que ajustarse a ese marco. Y sobre todo, lo que tienen que hacer, pienso, los gobiernos autonómicos y los gobiernos en general, es procurar por el bienestar de su ciudadanía, preocuparse por los problemas que realmente le atañen, que son el empleo, la sanidad, la educación, la precariedad laboral, la dependencia, en fin, los problemas que tienen día a día los ciudadanos. Seguramente esto sería diferente si cada gobierno se aplicara en lo que realmente se tiene que aplicar, que es en eso. Efectivamente. Antonio Valdivieso, secretario provincial de Comisión Obrera, muchísimas gracias por tu presencia una vez más con nosotros en la entrevista. Sabes que tienes la puerta abierta de Inter Almería el próximo mes, nuevamente por aquí, y seguir analizando los datos del paro. Muchísimas gracias por tu presencia y que pases unas felices fiestas. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos, no mañana es fiesta, Día de la Constitución, el próximo viernes a partir de las 9 de la noche, aquí en Inter Almería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche y un buen puente si lo tienen.